Bienvenidos nuevamente con su servidor, el señor Nico. Vamos rápido. En septiembre de 1963, Marvel nos presentó a un grupo distinto de héroes. Eran personajes cuyos poderes no venían de un suero, o de años de entrenamiento, o de un artefacto que les otorgara poderes, o de una araña, o de una armadura, o de un héroe que viniera de otro planeta. Estos personajes habían nacido con poderes, así de entrada, pero para lo que nosotros sería genial, para ellos significó exclusión y discriminación. Y justo esta situación para ellos significó una gran representación para las metáforas y para las analogías de las luchas sociales, las luchas de las minorías. Y por eso los X-Men en gran medida representan a estos grupos, y hoy vamos a hablar del por qué esto es así. X-Men. Los X-Men fueron creados por la dupla de oro de Marvel, Stan Lee y Jack Kirby, en 1963. Y seguramente muchos de ustedes conocen este grupo de héroes, e incluso tal vez alguno de estos héroes sea un personaje favorito tuyo, ya sea Wolverine, la Bruja Escarlata, Magneto, Quicksilver, ese no, ese Quicksilver, y el mismo pelón de Brazers en silla de ruedas. ¿Y esto qué tiene que ver con las luchas sociales, Nico? Me estarás preguntando, y yo te diré, paciencia, que ahí voy. Y para entender eso, tenemos que entender los locos 60. Ya saben, los años 60, lleno de hippies, Kennedy, la muerte del Che, drogas, el hombre llegando a la luna, más drogas, revolución sexual, más drogas, comunistas, armas nucleares. Pero en quienes nos vamos a centrar hoy día no son en las drogas, sino en la lucha racial que tuvieron Martin Luther King Jr. y Malcolm X. ¿Y por qué en ellos, Nico? Me estarás preguntando. Pues, joven espectador, porque ellos fueron los dos más grandes líderes en tema de luchas raciales en Estados Unidos durante la década de los 60, específicamente hablando. Ambos con el mismo objetivo, la igualdad entre la gente afroamericana y la gente blanca. Porque recordemos que en esa época los afroamericanos sufrían de la segregación racial, es decir, que estaban separados de casi todas las actividades de la gente blanca. ¿Y esto qué tiene que ver con los X-Men? Pues en una entrevista para la revista Rolling Stones, el mismísimo Stan Lee dijo que inconscientemente había creado a Charles Xavier y a Magneto, Magnus, inspirado en Martin Luther King y Malcolm X. Y entendamos mejor por qué pasa esto. Martin Luther King buscaba la igualdad racial mediante el diálogo, de una forma pacífica, llamando a la desobediencia civil, pero siempre yendo por el camino de la paz, de la no agresión. Y el profesor X iba por el mismo camino, por así decirlo, pero con los mutantes, obviamente. A tal punto que hasta cierta parte de la historia se mostraba al mundo como una persona normal, sin poderes. Además, Malcolm X no era un violento. No pensemos esto. Si era más radical que Martin Luther King, sí lo era, sin duda alguna, pero él llamaba a la autodefensa. Ya sabes, si me das, yo te doy. Si me das, yo también te doy mi amor. Y Magneto hacía algo similar, así que vamos viendo mejor el panorama. Y hay algo muy interesante en el personaje de Magneto y Malcolm X. Tenemos que ver para entender su mirada mucho más radical, tenemos que ver sus infancias, porque ambos sufrieron eventos traumáticos muy pero muy fuertes. Por parte de Malcolm X fue la muerte de su padre, que según el reporte oficial de la policía del año 1926, dice que su padre resbaló y fue arrollado por un tren. Pero según el activista afroamericano, fue empujado por un grupo de supremacistas blancos a las vías del tren. Y este grupo, según su autobiografía, acosaba a su familia desde antes de la muerte de su padre. Y por parte de Magneto también tenemos que entender que vivió los horrores del Holocausto. Y esto no solo lo vimos en los cómics, sino también lo vimos en X-Men Primera Generación. Y tampoco es que Magnus y Charles se odiaban. Para nada, no eran enemigos. Es más, se sentían y se tenían mucho respeto y entendían, o trataban de hacerlo, a las motivaciones del otro. Tenían una relación un tanto complicada, eso sí, que la vemos a través de los cómics y de las películas. Y ese mismo respeto también se tenía en Martin Luther King con Malcolm X. Pero Magneto tenía un punto. Él creía que Charles era un soñador, porque su visión de cómo integrar a la sociedad mutante al mundo era muy infantil. Por eso Magnus muchas veces recurría a la fuerza. Y al igual que Malcolm X, Magneto no quería que la gente blanca o la gente sin poderes los defendieran, no lo necesitaban, solo quería que no los jodan. Tan
toda la comunidad afroamericana en la vida real, como los mutantes en los cómics. Esto no queda acá. En 1975 la alineación original de los X-Men, estamos hablando de Cíclope, Iceman, Bestia, Arcángel y Jean Grey, cambia, específicamente en el Giant Size X-Men número 1, porque en este cómic se nos presenta a mutantes de muchas partes del mundo, y esto es lo que lo hace un grupo muchísimo más diverso. A partir de aquí se introducen a personajes como Storm, Colossus, Nightcrawler e incluso Wolverine, porque Wolverine es canadiense, bebés. Y esto nos da a entender que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, sin importar de dónde sean, podía nacer con el gen X. A partir de aquí los X-Men se vuelven muy importantes y muy populares. Eran el cómic que todo el mundo quería leer. Era el cómic que todos querían. Pero ahora vámonos a un clásico. A X-Men Días del Futuro Pasado, que nos muestra un futuro en el que los mutantes se encuentran al borde de la extinción, viviendo excluidos en guetos con collares que reprimían sus poderes y estaban sometidos a trabajos forzados. Algo te debe ser recuerdo si atiendes a tus clases de historia. Aquí es donde los autores Chris Claremont y John Byrne usan a los Centinelas, unos robots creados por Bolivar Trask, que consideraban a los mutantes un peligro para la raza humana, incluso más peligrosos que la misma Guerra Fría o las armas atómicas. Pero entendiendo un poco más cómo los mutantes llegan a vivir así de excluidos, en el cómic La Hermandad de los Mutantes Diabólicos, el grupo de Magneto, no jodas Magneto, vaya nombre de mierda que le cargas a tu grupo, asesinan al senador Robert Kelly, lo que hace que una buena parte de la población empiece a tenerles miedo e incluso odio a los mutantes. Lo que en consecuencia hace que un candidato a la presidencia que era antimutante sea elegido como presidente y un año después apruebe la ley de control mutante. Y como todo en la vida que está lleno de grises, hay personas que estaban a favor y personas que estaban en contra de esta ley. Y lo que pasa acá es que ahora los centinelas tienen permiso de usar fuerza letal contra los mutantes. Obviamente también los matan y terminan teniendo incluso como objetivo a cualquier metahumano. Y lo que hace tan bueno este cómic es que puede ser real, es que esto sí puede pasar. Es como cuando un grupo pequeño, pero extremista, mata a un político o a un líder político, y esto hace que se genere un rechazo a toda la comunidad de donde pertenece este pequeño grupo, haciendo que sean estigmatizados y discriminados, lo que hace que la población escoja un tipo que está totalmente mal y que está en contra de este grupo por ciertas razones, que no necesariamente tienen que ser con el asesinato de un político o de otra persona. Y este tipo de discursos y este tipo de actos podemos verlos en los discursos antilatinos que lanzaba Trump hace unos años, en los discursos antisemitas, antijudíos de Hitler e incluso en discursos homofóbicos de partidos de ultraderecha como son Vox en España o el PAN en México. Y podemos estar así dando muchos ejemplos durante horas, pero no es el objetivo del video, así que continuemos. Y todos estos grupos, eso sí, todos estos grupos, dependiendo dónde estén de su posición geográfica, son repudiados. Muchos pagan por el crimen de pocos. Las personas que no hicieron nada sufren de discriminación por gente ajena a su realidad. Y esto no acaba acá, de hecho, seguimos. En el cómic God Loves, Man Kills, el reverendo William Stryker está convencido de que Satanás está corrompiendo al alma de los humanos incluso antes de nacer, lo que resulta en el nacimiento de los mutantes. Y Stryker era un loco de mierda como Trask, porque cuando el hijo del reverendo nace con una mutación, él lo ve como una señal de Dios para acabar con toda la raza mutante, a través de un grupo radical conocido como los pacificadores, quienes cazaban a mutantes y los mataban e incluso mataban niños sin importar la edad. En el panel más famoso de este cómic se nos muestra a Stryker señalando a Nightcrawler diciendo: ¿humano? ¿Te atreves a llamar esta cosa humano? Si al principio los X-Men parecían hablar de la discriminación a los judíos en los 40 en Alemania y de la discriminación hacia la población afroamericana, este cómic parece hablar de la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, ya que muchas religiones ven a la homosexualidad como un pecado,
lo que obviamente esto puede derivar en opiniones mucho más radicales y discriminantes hacia esta comunidad. Pero esto no queda aquí, pero antes de continuar también quiero agradecer a toda la gente que ve los videos y se toma el tiempo de verlos. Gracias, en serio. Y a toda la gente que está suscrita, y si no estás suscrito, si no estás suscrita, te invito por favor a suscribirte, que te cuesta 0 centavos, de hecho, es gratis. Y bueno, sigamos. A lo largo de los años, tanto en los cómics como en las películas, declararse mutante era como un equivalente a salir del closet. Y esto no solo lo vemos en las películas, sino también lo vemos en los cómics, obviamente. Y aquí es donde podemos entrar en la historia de Dotados, donde se desarrolla una cura para los mutantes. Y una cura es como decir que estaban enfermos, cosa que no es así, los mutantes no estaban enfermos, porque ya estamos hablando de un acto discriminatorio al creer que así lo están. Así también como ocurre en las terapias de conversión, que es un proceso traumático que pretende curar la homosexualidad, pero no sirve de nada. Y este cómic también nos pone un dilema moral, ya que lo vemos en muchos mutantes e incluso Bestia que se ven atraídos por esta cura para no sufrir más discriminación. ¿Y esto es una decisión propia o es la presión social para ya no ser discriminados y encajar en la sociedad? Eso se los dejo ahí. La respuesta puedes dejarla en los comentarios, te leo. Ya vimos que Trask odiaba a los mutantes porque creían que volvían al humano promedio obsoleto, y que Stryker los odiaba porque creían que era obra de Satanás. Y esto hace que pensar, ¿qué tanto odio, cuánto odio puede sentir una persona o un grupo de personas, y cuánto daño pueden causar en contra de otra comunidad? ¿Cuándo pasamos del perjuicio a la violencia? Y pues la respuesta está en la pirámide del odio. ¿Y qué es la pirámide del odio, Nico?, te estarás preguntando. Pues, joven espectador, la pirámide del odio es una figura que clasifica los niveles de discurso de odio y delitos de odio. Y obviamente la figura es triangular, bobo. Así que vamos por partes. En la base de la pirámide nos encontramos con actitudes prejuiciosas. Estamos hablando de estereotipos, chistes del mal gusto, culpar a alguien basándose en su identidad, aceptar la información negativa y rechazar la información positiva con respecto a un grupo de personas. En el siguiente escalón tenemos actos prejuiciosos y estamos hablando de acoso, exclusión, insultos o incluso la ridiculización de las personas. En el tercer escalón tenemos a la discriminación, ya sea laboral, económica, educativa, política, incluso llegando a la segregación. En el cuarto escalón tenemos a la violencia, pero a la violencia la vamos a dividir en dos, que siguen siendo violencia, que son la violencia individual y la violencia colectiva. En la violencia individual tenemos amenazas, agresiones, violación e incluso asesinato. En la violencia colectiva tenemos vandalismo, profanación e incluso terrorismo. Y ya en la punta de la pirámide tenemos al genocidio, que es el punto donde Stryker y Trask estaban convencidos y estaban dispuestos a llegar. Y si esto creen que se puede quedar solamente en la ficción porque es bastante exagerado, nomás les hago recuerdo que en el siglo pasado había un loquito con bigote chistoso que llevó su discurso de odio a tal punto de contagiarlo a todo un país, matando a millones de personas por su religión, o su orientación sexual, o su orientación política. Y si llevamos la historia del Holocausto a los cómics, volvemos al inicio del video, a Magneto, al chico que vivió en carne propia los horrores del Holocausto. Pero ya para ir acabando el video, los X-Men a lo largo de su historia y dentro de las viñetas como dentro de las películas han tratado de recibir la aceptación del resto de la sociedad con sus actos heroicos, haciendo las cosas bien o tratando de hacerlas por lo menos, y aún siguen haciéndolo. Pero esta aceptación aún no llega, y es algo que ellos anhelan dentro de su propio universo. Por lo que podemos decir que tanto el sueño de Charles Xavier como el sueño de Martin Luther King Jr. aún está lejos de cumplirse. Y es nuestro deber como sociedad a que ese sueño se haga realidad. Porque de violencia ya tuvimos mucho, la verdad. Si bien todos somos distintos, todos sentimos igual, todos también tenemos sueños y todos tenemos aspiraciones. Muchas veces se nos dificulta por ciertos perjuicios o por ciertas dificultades también. Así que nos toca a nosotros trabajar por una sociedad mejor, donde no hayan perjuicios hacia nadie por sus gustos, por su cultura, por su color de piel, por su religión y por nada, de nada. Todos somos distintos, pero
nuestras diferencias hasta cierto punto nos hacen iguales. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, y como siempre quiero agradecer a la gente que me ayudó a hacer este video, que son Diego Ayoroa, Jorge Rodríguez. Quiero agradecerles bastante a ellos. Y nada, acá abajo se los dejo con sus redes sociales, su Instagram más que todo. Y nada, si te gustó el video sabes qué hacer, darle like, suscribirte, compartirlo, comentarlo, que me gustaría saber tu opinión. Y nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verme como siempre y adiós. Hasta el próximo video.